Dice así la palabra de Dios, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 26. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hemos visto, hermanos, en un mensaje anterior, por ejemplo, vimos que entre la última página del profeta Malaquías y la primera página del Evangelio de Mateo transcurrieron por lo menos 400 años. Y nosotros, cuando leemos Malaquías y luego leemos Mateo, nosotros a veces no pensamos que existen esa cantidad de años, pero esos son los años que hay entre el libro de Malaquías y el Evangelio de Mateo. 400 años a los cuales se les ha llamado como los 400 años de silencio, y se les llama así porque Dios no envió ningún otro profeta. Malaquías fue el último profeta, y hay una profecía en Malaquías que ya estuvimos viendo sobre cómo el Señor enviaría al profeta Elías. Vayamos a Malaquías, por ejemplo. Malaquías capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En esta profecía, hermanos, Jehová Dios había prometido enviar al profeta Elías. Así termina Malaquías, con la promesa y la profecía de que Dios enviaría al profeta Elías para que hiciera volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Así termina este libro, y luego entramos al Nuevo Testamento y comenzamos a ver algunas cosas en Mateo, por ejemplo, que son de alguna manera nuevas, que no se encuentran en ningún escrito del Antiguo Testamento. Como por ejemplo, vemos los grupos de los fariseos, los saduceos, los herodianos y muchos otros grupos. Ahora bien, en esos 400 años de silencio, hermanos, hubo ciertos cambios políticos y religiosos en el pueblo de Israel. La razón por la cual estoy hablando un poquito de esto es para entender el contexto en el cual los evangelios fueron escritos. Uno de esos cambios políticos, hermanos, fue la guerra que hubo entre la guerra de los judíos, donde los judíos prácticamente ganaron esa guerra contra los seleucidas, y los judíos instauraron lo que se le conoce como la purificación del templo, debido a que un hombre llamado Antíoco Epífanes
había profanado el templo sacrificando una puerca o un puerco sobre el altar, y ellos prácticamente hicieron guerra contra este rey Antíoco Epífanes y purificaron el templo, de tal manera que había un día dedicado a la purificación del templo, conocido como el Hanukkah. Este día de la purificación del templo se celebraba en los tiempos de Cristo. Si no conocemos estos eventos históricos, no entenderemos por qué Cristo fue ese día de la purificación del templo. ¿Por qué? Porque se celebraba en esos 400 años, hubo ese incidente, hubo ese evento de Antíoco Epífanes, y los judíos vencieron a Antíoco Epífanes, rescataron el templo y lo purificaron de lo que había hecho Antíoco Epífanes al sacrificar un puerco sobre el altar y a contaminarlo. Así que esta fiesta se celebraba, y en el Evangelio de Juan encontramos que Cristo había ido a celebrar la fiesta de la purificación en Hanukkah, en el templo. Así que en estos 400 años también comenzaron a crearse los grupos de los saduceos, los fariseos, y los herodianos, y incluso los otros grupos que eran grupos marginales, pero que todos ellos declaraban ser personas que estaban tratando de volver al Antiguo Testamento, de ser lo más fielmente posibles a la enseñanza bíblica de las Escrituras. Cada uno de ellos, tanto los fariseos, decían: no, nosotros estamos volviendo al espíritu de las Escrituras, por eso guardamos la ley de manera exacta, al pie de la letra. Así que los fariseos eran un grupo que se jactaba de obedecer la ley de Dios al pie de la letra, y creían que solo ellos tenían el derecho de enseñar la ley al pueblo. Por eso, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar y a bautizar, inquietó grandemente a los líderes religiosos, de tal manera que enviaron a un grupo de personas para verificar si Juan el Bautista era el Mesías o algún otro personaje importante. Y aquí es donde entra, hermanos, el testimonio de Juan el Bautista y los versículos que nosotros leímos al principio. Juan el Bautista, hermanos, da un testimonio de Cristo muy importante. De hecho, así he titulado el mensaje en esta mañana: el testimonio de Juan el Bautista respecto a Cristo. Ahora bien, es interesante ver, hermanos, que el apóstol Juan no describe a Juan el Bautista como lo hace Lucas o como lo hace Mateo. Fíjense bien lo que les voy a decir en este momento. Juan el Bautista habla del nacimiento de Juan el Bautista. Lucas, por ejemplo, habla del nacimiento de Juan el Bautista como una persona que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, un hombre importante. Y Lucas dice este aspecto: él será grande y él irá en el poder de Dios, y él hará grandes señales, grandes maravillas. Él hará el volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. No tomará sidra ni vino. Así que Lucas, hermanos, enfatiza esa característica de Juan el Bautista. ¿Y Mateo? ¿Qué es lo que enfatiza de Juan? Juan estaba vestido de piel de camello, tenía un cinto alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre, ¿no es cierto? Mateo describe a Juan cómo era, cómo se vestía, qué comía, qué hacía. Ahí predicaba en el desierto, llamando al arrepentimiento y al perdón de pecados, y bautizando a aquellos, y llamándoles generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pero, hermanos, cuando llegamos al Evangelio de Juan, no encontramos nada de eso. No encontramos que Juan describa a Juan el Bautista como un ermitaño con un atuendo de cuero, de piel de camello, con un cinturón, comiendo miel y langostas, miel silvestre y langostas. No encontramos tal cosa en el Evangelio de Juan. Ustedes van a encontrar donde Juan habla de Juan el Bautista de esta manera. No existe tal cosa. Pregunto, ¿por qué creen ustedes que el apóstol Juan no describe a Juan de esa manera?
Porque Juan el Bautista, hermano, no estaba interesado en enfocarse en la persona de Juan el Bautista. El apóstol Juan, el interés y realmente la preocupación del apóstol Juan era que las personas entendieran quién era Cristo, el Mesías. Y por esa razón el apóstol Juan solo describe aspectos importantes de el testimonio de Juan el Bautista hacia Cristo. Y aun cuando muchos de los seguidores de Juan el Bautista pensaban que Juan era el Mesías y querían que su maestro fuera alguien importante, él, hermanos, en realidad no le interesaba atraerse la atención a sí mismo. Todo lo que él trataba de hacer era que las personas vieran a Cristo, quien era el Mesías, porque esa era la misión de Juan el Bautista. La misión de Juan el Bautista era preparar el camino para el Mesías. No era traer la atención a sí mismo, sino preparar el camino para el que venía detrás de él. Era el precursor del Mesías. Era el que preparaba el camino a Cristo. Esa era la labor y la función de Juan el Bautista. Por esa razón, los líderes religiosos, especialmente los fariseos, enviaron sacerdotes y levitas para que le cuestionaran a Juan. ¿Tú quién eres? La primera pregunta. ¿Tú quién eres? Dinos, ¿quién eres? ¿Por qué estás bautizando? ¿Con qué autoridad estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Quién eres? Ellos, hermanos, tal vez no solamente deseaban saber quién realmente era Juan, pero también tenían un poco de preocupación de que este hombre estaba captando la atención de mucha gente le seguía. Muchos salían a su bautismo, muchos. Mateo describe claramente cómo una gran multitud venían a escuchar a Juan, y muchos eran bautizados por él confesando sus pecados. Así que la descripción que el apóstol Juan hace de él es esa conversación que tuvieron los comisionados por los fariseos para que le preguntaran a Juan quién era él, cómo se describía a sí mismo. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo, queremos saberlo, para llevar esta información a los que nos enviaron. Notemos bien, ¿tú quién eres? Versículo 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Es interesante, hermanos, esto. Muy interesante. Varias preguntas que ellos hicieron. ¿Tú quién eres? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Pues ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Por qué pues bautizas si tú no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? La respuesta de Juan el Bautista, hermanos, es muy interesante. A la primera pregunta, él contesta y dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el ungido, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Y a la segunda pregunta, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no, a secas, no. Ya no les voy a dar muchas explicaciones, en otras palabras, no, con un simple no. Al principio trataba de dar respuestas más largas, pero vio que no funcionaba, no, simplemente no. Me llama la atención, hermanos, estas preguntas y las respuestas que Juan el Bautista da a estas preguntas, porque
cuando ellos le preguntaron si él era Elías, él les contesta que no. Pero resulta que, bíblicamente hablando, hermanos, Juan el Bautista era ese Elías que había de venir, ¿no es cierto? En un mensaje anterior ya vimos por qué Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Cristo mismo dijo que él era el Elías que había de venir. Vayamos a Mateo capítulo 11, versículo 14. Mateo 11, 14. Veamos lo que dice. Voy a leer desde el 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y luego el 14, y si queréis recibirlo, él es aquel, ¿quién? Elías que había de venir. Hermanos, claramente Cristo testifica que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Juan el Bautista era Elías. No era el Elías físico que vivió hacía varios miles de años, pero era el cumplimiento de la profecía de Malaquías que leímos al principio. Dios había prometido enviar al profeta Elías, y Juan el Bautista era ese Elías que había de venir. Por eso es muy importante, hermanos, que cuando yo veo aquí que le preguntan, ¿eres tú el Elías? ¿O eres tú Elías? Y Juan el Bautista dice no. ¿Por qué? ¿Por qué dice no? ¿Será que Juan el Bautista en realidad ignoraba que era él el Elías? ¿Que no sabía? Hermanos, más bien yo creo que no es que él ignorara que era el Elías, o que él estaba fungiendo con el poder de Elías, porque Juan conocía las Escrituras. Juan conocía su misión, hermanos. Juan conocía su misión. Más bien creo que Juan el Bautista contestó que no, debido a la comprensión equivocada que ellos tenían de las Escrituras. Fíjense bien, ellos creían que Elías iba a venir de manera física, o sea, el Elías que se fue en un carro de fuego, porque Elías no murió. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, ¿no es cierto? Es lo que dicen las Escrituras, que Elías fue transportado en un carruaje de fuego. No murió, Elías no murió. Bueno, como no murió, ellos equivocadamente creían que Elías, ese Elías que fue tomado al cielo, iba a venir en los últimos días en cuerpo y alma, en carne propia, como una señal de que el Mesías estaba a punto de llegar, o de que el Mesías ya estaba llegando ahí con ellos. Así que ellos tenían esta noción equivocada, hermanos. Y Juan el Bautista sabía de esa enseñanza de ellos y esa creencia de ellos. Así que cuando le preguntan, ¿eres tú Elías? Él dice, no, al menos no soy el Elías que ustedes están esperando. No soy ese Elías que ustedes están esperando. No lo soy. Pero Juan el Bautista era ese Elías, hermanos. Cristo mismo lo dijo. Y si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. El problema, hermanos, era que los judíos, los líderes religiosos, tenían una comprensión equivocada de quién era ese Elías. Imagínense, si Juan el Bautista les hubiera dicho, sí, soy ese Elías, lo hubieran ahí, no sé, acusado de estar mintiendo. ¿Sabes qué? Tú no eres Elías. Nosotros sabemos quién es tu padre y quién es tu madre. ¿No es cierto? ¿Qué le dijeron a Cristo cuando él decía, exactamente, conocemos a tus hermanos, tus hermanas también están aquí presentes? ¿A quién pues quieres engañar? Conocemos tu familia. Le hubieran dicho a Juan el Bautista, mira, no te hagas, no te hagas. Elías
fue llevado en un carro de fuego. Y tú no te pareces a Elías, ¿no es cierto? Tú no te pareces nada a Elías. Si hubieras descendido del cielo en un carruaje de fuego como se fue Elías, entonces creeríamos que tú eres Elías. Hermanos, el problema de los judíos era su incredulidad. Era no entender, no querer entender las escrituras, no querer someterse a la voluntad de Dios. Ese es el problema de ellos. Aún Cristo mismo, hablándoles ahí, y ellos rechazándole. Él mostrándoles sus credenciales divinas y ellos cada vez rechazándolas. Lo mismo con Juan el Bautista. Juan el Bautista era el cumplimiento de la profecía de que Elías vendría. Sin embargo, lo rechazaron. Lo rechazaron. Pero la tercera pregunta que Juan contesta es: ¿eres tú el profeta que había de venir? ¿Eres tú el profeta? Y él dice: no. ¿A cuál profeta, hermanos, se referían ellos? Porque ellos hablan de Cristo. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Elías? ¿O eres tú el profeta? ¿A cuál profeta se referían ellos? A un pasaje, hermanos, que en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19, ahí Moisés habla unas palabras interesantes sobre un profeta que Dios levantaría entre el pueblo judío. Vayamos a Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19. Deuteronomio 18, 15 al 19. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos, de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ellos, hermanos, sabían de estos versículos. Ellos lo conocían, ellos conocían estos versículos, conocían esta escritura que hablaba de que Dios levantaría un profeta como Moisés. Y Juan Bautista, pues predicando el arrepentimiento en el desierto, ellos decían: ¿o acaso tú eres ese profeta que fue anunciado por Moisés que vendría? ¿Eres tú ese profeta? Y él dice: no. ¿Por qué razón él dijo que no, hermanos? Porque muchos creen que estas palabras se refieren a Cristo el Mesías en realidad. Estas palabras de ese profeta que Dios levantaría de entre el pueblo judío realmente se refieren a Cristo, el Mesías. Es una profecía sobre la venida del Mesías. Así que Juan Bautista dice que él no era ese profeta porque en realidad él no era el Cristo, él no era el Mesías. Él solamente era quien preparaba el camino al Mesías, a Cristo Jesús. Aunque Cristo había dicho que Juan el Bautista fue un gran profeta, Juan el Bautista no deseaba llamar la atención hacia sí mismo, sino hacia Cristo. Y ese es el enfoque que hace el apóstol Juan, hermanos. En todo su evangelio, él trata de mostrar que Cristo en realidad es la persona indicada que finalmente había llegado. Es el Mesías. Que el escenario, las luces habían sido preparadas para él, no para Juan el Bautista, para Cristo. Y Juan el Bautista era el que venía preparando el lugar para Cristo, quien venía detrás de él. Por tanto, todo el testimonio de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan es para mostrar quién es Cristo, quién es Jesús. Es el Mesías prometido. Allí en Lucas, por ejemplo, capítulo 7, versículo 26 al 30,
¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Veamos, hermanos, el testimonio de Cristo. Entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon que los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Mira nomás. Aquí tenemos a estas personas que se decían los que estaban bien cerca de Dios, los que todos los sábados leían la ley al pueblo, los que se jactaban de estar obedeciendo la ley de Dios al pie de la letra. Fueron los primeros que rechazaron los designios de Dios, hermanos. Fueron los primeros. Mejor los publicanos, versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Todos los pecadores venían en arrepentimiento a ser bautizados por Juan. Reconocían sus pecados, reconocían que eran pecadores. Y los que deberían de haber venido en primer lugar a bautizarse y a someterse a los designios de Dios, hermanos, que eran los fariseos y los religiosos, ellos se rehusaron, ellos se negaron a someterse al bautismo de Juan. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué razón? El bautismo en agua no era ningún rito desconocido para los judíos, pues ellos bautizaban a los gentiles que se convertían al judaísmo. El problema, fíjense bien, el problema era que Juan el Bautista estaba bautizando no a gentiles, sino a los mismos judíos, y haciendo que confesaran sus pecados. Es tremendo, hermanos. El bautismo en agua no era un rito desconocido por los judíos. Los judíos practicaban el bautismo en agua. Todo gentil que se convertía al judaísmo, a la religión judía, era bautizado, y los varones eran circuncidados y quedaban dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo del pacto. Pertenecían al pueblo de Dios, pero tenían que bautizarse, tenían que ser bautizados, porque como gentiles ellos estaban pues prácticamente contaminados con el pecado. Gentiles contaminados con el pecado. El bautismo los iba a limpiar, los iba a lavar, y la circuncisión los iba a identificar con el pueblo del pacto. Por lo tanto, los judíos bautizaban, limpiaban a las personas que se hacían a la religión judía. Y entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, el problema es de que Juan, hermano, no estaba bautizando gentiles. Juan estaba bautizando judíos, gente que pertenecía al pueblo del pacto, personas que habían sido circuncidadas de niños, personas que ya pertenecían al pueblo de Dios. Venían y eran bautizados confesando sus pecados. Esto era un gran problema, hermanos, para los líderes religiosos, porque ellos se creían a sí mismos justos. ¿Cómo es posible que yo vaya a bautizarme para confesar mis pecados? ¿Pecados yo no tengo pecados? ¿Se dan cuenta? Ahí el problema. ¿Pecados yo? Por favor. Pecados los tienen aquellos gentiles que no han sido circuncidados y no pertenecen al pueblo del pacto. Pero yo fui circuncidado al 8º día y yo pertenezco al pueblo del pacto porque soy un descendiente directo de Abraham. Yo soy un hijo de Dios.
¿Cómo es posible que a mí me van a bautizar y me van a hacer que confiese mis pecados? Pues yo no tengo pecados. Este problema, hermanos, de la autojusticia, de creer que ellos cumplían la ley perfectamente y que Dios estaba muy agradecido con ellos, de que Dios estaba muy contento con ellos, de que Dios en realidad a ellos les salía debiendo, ¿no es cierto? Porque ellos eran muy obedientes y ellos obedecían a Dios al pie de la letra. Pero no era así, hermanos. El Bautista, Juan el Bautista les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen dentro de ustedes diciendo: somos hijos de Abraham, porque os digo que Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. Hermanos, Juan el Bautista era tremendo en su mensaje. Él no se mordía la lengua para decirle sus verdades a los líderes religiosos, y eso los enfurecía, porque ellos creían que no necesitaban de arrepentimiento, mucho menos ser bautizados con el bautismo de Juan. Eso era para los pecadores, no para ellos. Eso era algo muy escandaloso para los líderes religiosos, quienes se veían a sí mismos como justos. Si el bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de pecados, entonces todos los líderes religiosos rechazaban dicho bautismo porque no se consideraban pecadores. El versículo 29 y 30, hermanos, de Lucas nos lo dice claramente. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Qué podemos aprender, hermanos, del testimonio de Juan el Bautista? ¿O qué podemos aprender de lo que hemos leído en estos versículos? Por lo menos dos cosas. Podemos aprender que no importa cuán importante sea un siervo de Dios, no importa cuán usado por Dios sea una persona, Juan el Bautista es un claro ejemplo de cómo debe ser ese siervo de Dios. Humilde y reconocer que él no es la persona importante que debe llamar la atención a sí mismo, sino debe dar testimonio de Cristo. Eso es todo, hermanos. Juan el Bautista, aun cuando era uno de los más grandes profetas que jamás hayan vivido, Cristo lo dijo. Es cierto, os digo que los que nacen de mujeres, ningún otro profeta es mayor que Juan el Bautista. No hay nadie más grande que él. Juan el Bautista era un hombre, hermanos, un profeta, un gran profeta de Dios. Y sin embargo, él nunca trató de llamar la atención a sí mismo. Todo lo que él decía era hablar sobre Cristo, mostrar quién era Cristo y mostrar que lo único que él era, hermanos, era una voz clamando en el desierto. Yo sé que Juan el Bautista, hermanos, era más que una voz. Era un hombre, una persona importante. Pero él se veía a sí mismo como una voz. No como un profeta importante, no como un gran profeta, sino solamente como una voz clamando en el desierto. Esto me recuerda a cuando Cristo dio una parábola sobre los siervos, la actitud que deberíamos tener los siervos de Dios. Cuando él dijo que ¿qué hombre hay de vosotros que si teniendo un siervo en el campo llega a determinar de arar y de pastear los bueyes y de hacer las labores del campo? Dice, ¿qué amo le dice al siervo, al esclavo, cuando llega a su casa? Pásate, mi siervo, pasa, mi esclavo, siéntate a la mesa, te voy a lavar los pies, te voy a preparar la cena, te voy a poner tu cafecito, ¿no es cierto? Te voy a traer tus golosinas que te gustan. No. ¿Qué dice Cristo? Más bien no le dice, ándale, vete a la cocina, prepárame la cena, cíñete
Y después que yo haya comido, come y bebe tú, arréglatelas como tú puedas. Dice, ¿acaso da gracias al siervo por hacer lo que se le había mandado hacer? Pienso que no. Así también vosotros, dice, cuando os hayáis hecho todo lo que tienen que hacer, lo único que tienen que decir es: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. ¿No es cierto? Eso es lo que somos, hermanos. Así es como se consideraba Juan el Bautista, un siervo inútil. Pero Juan era grande, hermanos. Claro que sí era grande. Pero él entendía que no podía compararse con el Mesías, que no podía compararse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, ¿por qué digo esto? Por lo que Juan el Bautista dijo en el versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar ¿qué? La correa del calzado. Hermanos, esta tarea de desatar la correa del calzado era solamente una tarea que los esclavos hacían. Era una práctica muy común en el primer siglo. Cuando los viajeros llegaban a una casa, venían como huéspedes en un hogar, y el dueño del hogar, el anfitrión, los hacía pasar, les lavaba los pies, pero no era él, hermanos, quien le lavaba los pies, era el esclavo, era el siervo, el que llegaba y les lavaba los pies a los visitantes. No era el dueño de la casa, no era el anfitrión, eran los siervos, eran los esclavos, los que se encargaban de hacer esa tarea. Y cuando Juan dice, hermanos, respecto a su persona, quién realmente era él dice: yo solamente soy una voz que, comparado con el Mesías, con el que viene detrás de mí, al cual ustedes no conocen, yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan el Bautista, hermanos, entendió muy claramente su papel de siervo. Y no solamente de siervo, pero de siervo inútil, hermano. Siervo inútil, ¿no es cierto? Así que cuando alguien nos diga: no, tú eres un siervo inútil, hermanos, lejos de ser una ofensa, es un halago, ¿no es cierto? Siervo inútil. Por supuesto que soy siervo inútil. Pues ¿quién crees que soy? Un siervo inútil, es lo que dijo Cristo. Somos siervos inútiles, hermanos. No somos los grandes personajes que tienen que robarse la atención. No, solamente Cristo es el único que debe llevarse toda la atención. Cristo es el único. Esta fue la actitud de Juan el Bautista. Soy un siervo que vine a servir, y comparado con Cristo, yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de su calzado. Si alguien no se ve a sí mismo, y número 2, lo otro que podemos aprender de este relato, hermanos, es que para que una persona pueda aceptar el regalo de Dios, que es la salvación o el perdón de pecados, esa persona tiene que verse a sí mismo como pecador, como necesitado de la gracia de Dios. Si no se ve a sí mismo como un pecador, nunca va a recibir el regalo del perdón de Dios. Los escribas y fariseos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque se creían justos, se veían como personas buenas, personas que no eran pecadores, y por lo tanto ellos nunca recibieron el perdón de Dios. Si alguien no se ve a sí mismo como pecador o no se considera pecador, difícilmente se someterá a los designios de Dios, sino que terminará rechazándolos, tal como lo hicieron los fariseos y los intérpretes de la ley. La pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿cómo te encuentras? ¿En qué situación? ¿Cuál es tu concepto de ti mismo? ¿Te ves como un siervo inútil? No solamente eso,
¿Has reconocido que necesitas de la gracia y la misericordia de Dios? Son dos preguntas, hermanos, que fluyen de estos versículos, porque hemos visto en este relato el ejemplo de Juan el Bautista, pero también hemos visto el ejemplo de los fariseos. Juan el Bautista era un siervo de Dios, era grande, pero él se consideraba a sí mismo un siervo inútil. Los fariseos y los intérpretes de la ley se consideraban importantes, y debido a que se consideraban a sí mismos como importantes, ellos no pensaban y no creían que necesitaban del perdón de Dios. Por lo tanto, perecieron en sus pecados debido a que rechazaron la oferta de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pongamos bien esta mañana.